La entrevista Prime. ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a conversar esta noche a propósito de la compleja situación que se vivió en materia político-judicial, si se quiere, con Alejandro Vera, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile. Muchas gracias, señor Vera, por estar aquí. Alejandro, buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Un gusto saludarlo. Buenas noches. A ver, desde que partió el caso Audios en noviembre del año pasado, es decir, cuando conocimos la revelación, y a partir de allí lo que se ha denominado el caso Hermosilla, los WhatsApp, en fin, hemos tenido en varios momentos informaciones que salpican, no necesariamente desde el punto de vista de algún delito, en algunos casos eventualmente, pero fundamentalmente de grandes cuestionamientos sobre el cómo funciona el Poder Judicial, sus nombramientos, los vínculos que hay entre jueces y abogados, no solamente jueces, también hay cuestionamientos de los fiscales. Pero lo que vimos el día sábado de la noche en la publicación de CIPER Chile cruza probablemente la imaginación de prácticamente cualquiera, ¿no? Una relación muy cercana entre un actual miembro del Poder Judicial de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y un abogado, el mismo que estaba en estos momentos formalizado y además en prisión preventiva, Luis Hermosilla, en la que quedaba la sensación, y digo y remarco, queda la sensación porque es una cosa que tendrá que ser determinada formalmente, en que aquí habían favores prácticamente cruzados. Déjeme partir preguntándole cuál fue su primera impresión respecto a lo que publicó CIPER el sábado. Muchas gracias. Creo que para nosotros fue especialmente grave. O sea, mi primera impresión fue de gravedad, muy sorprendido, tanto así que nosotros tenemos un directorio dentro de la Asociación Nacional de Magistrados. Nosotros nos reunimos durante el día de ayer a propósito de este reportaje, que en mi caso yo conocí más o menos durante el transcurso de la mañana de un día domingo, y nos reunimos en la tarde como directorio y decidimos presentar a primera hora ante Palacio de Tribunales, ante la excelentísima Corte Suprema, un escrito donde exigíamos una investigación lo más rigurosa, seria y completa para este caso, que se investigara no solamente a la ministra que salía mencionada en el reportaje, sino que además a otros ministros o ministras que podrían estar involucradas, que además se investigara a funcionarios que podrían estar involucrados en estos hechos, toda vez que en ese reportaje se habla de estos cambios de sala, de temas de integración, que son temas más bien de carácter administrativo. Pero como usted dice, lo más preocupante y lo más impactante fue justamente a lo que a nosotros nos interesa con una especial preocupación, que es para nosotros el corazón de la labor de hacer justicia, que es fallar con toda imparcialidad e independencia al momento de resolver. Y cuando digo eso, lo digo solamente sustentado en la ley, en los hechos y en el derecho que hay que aplicar. Perfecto. Déjeme preguntarle algunas cosas, si se quiere, más en lo cotidiano, para poder entender una dinámica interna. ¿Qué tan común es que un juez de la Corte Suprema converse con un abogado? Converse y que mantenga diálogos eventualmente por WhatsApp o se llamen por teléfono. Que haya una conversación que trascienda más allá de que un abogado le pregunta a un juez respecto de un caso particular en el que él puede ser, digamos, abogado litigante, ¿no? Digo, ¿qué tan común es ese vínculo? Yo puedo decir que no es extraño, o sea, yo soy abogado y muchas veces los colegios de abogados nos dicen, usted antes de juez, usted es abogado. Tengo compañeros de curso, tengo amigos, tengo profesionales y como usted conoce muchos periodistas, nosotros también conocemos muchos abogados como jueces. El hecho de tener contacto con los abogados, de tener comunicación, en el fondo no constituye ningún hecho extraño. Muchas veces uno puede necesitar quizá un conocimiento específico respecto a una determinada materia y quizá ese abogado lo tiene y que es importante. Lo importante aquí es justamente no afectar en ese conocimiento la independencia y la imparcialidad a fallar. Ya, Yo no le puedo preguntar al abogado cómo resolver una causa. Eso no es posible. Claro, y queda fuera de toda lógica. Y todo lo que hemos visto en la divulgación de esos WhatsApp. Pero hago esta pregunta porque es muy probable que en los siguientes días eventualmente nos vayamos encontrando con otros jueces que hayan conversado con Luis Hermosilla, pero no necesariamente que sean constitutivos de alguna cuestión que merezca un cuestionamiento, si se quiere, más formal, como el que sí se está viviendo en el caso de Ángela Vivanco, pero que al final queden todos metidos en el mismo saco, ¿no? Y por eso hago la pregunta de si es muy habitual que un abogado y un juez, un ministro de la Corte Suprema conversen, digamos, de distintas cosas, más allá de lo cotidiano, ¿no? Lo segundo es, usted acaba de mencionar algo que me parece que también es inquietante, porque lo que hemos visto a partir de la divulgación de esas conversaciones por WhatsApp es que Luis Hermosilla y Ángela Vivanco hablaban respecto de quiénes debían integrar una determinada sala. ¿Esto implicaría que eventualmente aquí podrían haber otras personas también que se vean afectadas? ¿O más bien estaban respondiendo a una orden, si se quiere así, de la propia ministra Vivanco?
Bien, aquí yo creo que primero tenemos que separar. Son cosas distintas. Un tema, lo que dice relación con los nombramientos, y es lo que nosotros como Asociación Nacional de Magistrados desde décadas venimos denunciando y estudiando. El año 2016 nosotros concurrimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar el Estado de Chile por la estructura que tiene actualmente el Poder Judicial, que la tenía en esa época y la tiene todavía. ¿Qué es lo que denunciaban? A ver, así, pero bien en concreto para entenderlo. A ver. Porque el sistema actual supone para cualquier juez de la República, una vez que pasa todo el filtro de la Academia Judicial, que es muy riguroso, queda habilitado para ser juez. Pero luego ya, desde ese momento, cuando es nombrado como juez, eso requiere la habilitación, pero al momento de ser nombrado, quien nombra es el presidente de la República, lo nombra como juez. A todos los jueces de la República los nombra el presidente de la República, salvo los ministros de la Corte Suprema. De tal manera que, de hecho, como es un nombramiento de carácter del gobierno de turno respectivo, elige o el presidente de la República. Si el presidente de la República no le interesa el nombramiento, él firma. Si no, firma el ministro de Justicia, si no, firma el subsecretario, y si no, en fondo, son las personas que firman. De tal manera que para ser nombrado, en el fondo, primero es elegida una terna que es hecha por una Corte de Apelaciones, y luego de esos tres propuestas de jueces nombra... el presidente coge uno el presidente de la República. Y lo nombra. Usted comprenderá que el presidente no conoce a los 2.000 jueces que están actualmente en ejercicio y quieren cambiarse de ciudad, o quieren ascender, o quieren cambiarse de especialidad. ¿Cuál es el problema en ese sentido si más encima el presidente no lo conoce y por lo tanto uno no podría presumir que hay un interés político allí? Ahí viene, porque en el fondo la pregunta es... si yo de los tres, en el fondo, porque estamos en igualdad de condiciones, ¿a quién elige? El presidente mirará su currículum, por ejemplo. Por ejemplo, usted no me conoce a mí. No, pero si yo tuviera que nombrar a alguien y escoger entre los tres, probablemente como lo haría como director de un medio de comunicación y tengo que elegir entre tres periodistas a quién voy a contratar, miro su currículum para ver quién creo que es la persona más idónea o más capacitada para la función que tiene que desempeñar, ¿no? Y en este caso son los tres capacitados, porque ya pasaron un proceso de selección inicial, ya pasaron un proceso, digamos, de selección de la Corte de Apelaciones. Asumimos que no son todos exactamente iguales, que pueden haber algunos que tengan mayor carrera, que pueden Bueno, haber tenido... ahí donde empiezan las dificultades. La primera dificultad es, como somos todos iguales, postulamos 50 de esos postulantes, la Corte de Apelaciones puede elegir a cualquiera de los 50. Y los criterios son solamente antigüedad y no estar en calificación deficiente. De tal manera que esos 50 son elegibles. Ya ahí hay un punto oscuro, porque no se sabe, digamos, en el fondo, porque eligen no solamente hay un ranking, y de ese ranking no se eligen a los 1, 2, 3, sino que de repente se elige al número 40, se elige al número 49, se elige al 30. En la confección de la terna. En la confección de la terna. Y cuando usted dice oscuro, ¿a qué se refiere porque exactamente? hoy día no se fundamenta, que es una petición que nosotros como Asociación Nacional de Magistrados vamos a pedir ahora, porque estamos desarrollando un manual de buenas prácticas, un código de ética, porque la ley no exige a la Corte de Apelaciones fundamentar por qué yo elijo de la terna a esa persona. No dicen porque tiene magíster o tiene doctorado o porque lo conozco, no se dice. Ahí hay un primer punto oscuro. Y el otro segundo punto oscuro es cuando uno no sabe quién elige, si elige el presidente de la República, o elige el ministro de Justicia, o elige el subsecretario. ¿Cuál es el criterio de elegibilidad? Usted supone que es el más calificado, pero la ley no lo dice. Ya, vamos por parte. Primero veamos respecto a la terna, porque el otro día conversaba con Daniel Martorell, que es el abogado, pero además el presidente del Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado. Y en una entrevista que le hicimos en la Radio Infinita, él planteó que una manera de poder acotar, digamos, el radio de, si se quiere, discrecionalidad, era que quienes llegaran a una terna participaran de un test, una prueba ciega, es decir, que tuviesen que responder una serie de cosas y que eventualmente los que queden mejor calificados en esa respuesta, ciega, es decir, que no se sepa el nombre de quién, pero una vez que se dice ya, ellos obtuvieron el mejor puntaje, ellos eventualmente puedan calificar y que en el fondo se acote el rango y no sean 50, sino que se elija de esa terna a los 10 mejores evaluados en la respuesta a ese test. ¿A usted qué le parece esa idea que planteaba el abogado Martorell? Mira, a mí me parece estupenda cualquier idea que llene esta parte oscuro, que sea primero, que sea preestablecida, que sea
objetiva y que sea transparente, que sea conocida con anterioridad. Cuando dice oscura, perdón que lo interrumpa aquí, pero cuando dice oscura... Porque cuando al momento de formarse la terna no hay fundamentación, no se dice yo elegí a estos 3 candidatos o a estos 2, porque en el caso de los jueces los ministros votan por 2 candidatos, no se dice por qué razón eligen a esos candidatos. Si usted analiza las formaciones de terna, simplemente se hace una votación, se elige a A y a B o a C, pero no se indica por qué. Ahí falta algo. ¿Se fija? Falta algo. En cambio, si la ley hubiera establecido, sabe que usted tiene que elegir al que tenga mejor puntaje en profesional, porque tiene doctorado, porque tiene magíster, o sabe que necesitamos jueces con mayor experiencia, o que tenga curso de especialización en materia penal, en civil, tributario, entonces se le da un puntaje y eso está claramente establecido. Y si usted incumple la ley, bueno, está incumpliendo la ley y eso eventualmente para el que forma la terna puede tener una sanción. Ahora, vamos al segundo punto. Ya, vamos al segundo punto, porque hasta ahora nos hemos quedado pegados fundamentalmente ahora vamos perdón, no, para quienes nos están viendo recién hasta ahora, solo hasta ahora hemos discutido respecto de cómo se escoge la terna por parte de la justicia. Todavía ni siquiera nos metemos al entramado, al mundo político. Exacto. El segundo paso viene al mundo político. Sin lugar a duda, las elecciones de todos los jueces y ministros de Corte de Apelaciones y la elección de los ministros de la Corte Suprema son elegidos por el mundo político. El presidente de la República o el Congreso, y en este caso, el caso de los ministros de la Corte Suprema, una quina que forma la Corte Suprema, más o menos de la misma forma que le estoy diciendo en la Corte de Apelaciones, y de la quina el presidente de la República, sin fundamento alguno. Escoge un nombre y lo envía al Congreso. Escoge un nombre. No sabemos por qué lo eligió, de verdad no sabemos, porque no sabemos si es su vecina, no sé si lo conoce desde niño, no sé si fue el mejor alumno de... No se dice. ¿Usted ha escuchado alguna vez elegí a esta persona porque es el mejor alumno de la universidad? No lo he escuchado nunca y nosotros tampoco lo hemos escuchado. Y luego va al Congreso, donde hay un debate más bien político, obviamente porque es un órgano político, donde se analizan principalmente sentencias de carácter más o menos política que ha dictado, digamos, el juez. No es que los jueces dictan sentencia política, pero le dan una connotación política a esa sentencia. Y además tenemos un sistema de nombramiento que se denomina binominal. O sea, usted ha escuchado, y lo hemos escuchado nosotros en la prensa, que un día le toca elegir a un color político y otro día le toca elegir a otro color político. Lo que usted está planteando, perdón, es que para entenderlo, para hacer el contrapunto, en Estados Unidos el gran debate que hay, y de hecho hay quienes incluso deciden por qué presidente van a votar, en función de los jueces que pueda nombrar para integrar el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque precisamente se asume que hay jueces de corte más conservador y jueces de corte más liberal que reflejan ese pensamiento más conservador o más liberal en sus fallos. ¿No es eso común? Que efectivamente uno no espere que todos los jueces tengan el mismo criterio y la misma mirada respecto de materias que no son ciencia exacta, porque son debatibles. Por algo se generan estos foros de discusión jurídica, ¿no? Exacto, o sea, aquí lo importante, nuevamente, es que se transparenten esas posiciones. En el caso de la participación del Congreso, uno puede transparentarlo. De hecho, hace poco habían críticas de que de una jueza era menos o más maltratadora, pero que tampoco habían denuncias, digamos, en el fondo que estaban... Claro, pero eso ya escapa a esa otra discusión. Pero claro, entonces, por ejemplo, yo puedo votar en base a eso. Parece que esos criterios también no se transparentan los criterios de votación en el momento incluso del Congreso. O sea, eso a mí eso particularmente me preocupa, porque no hay una fundamentación fundado en la calidad, y eso es nuestra petición como asociación. Que hay que hacer la corrección. Ahora, el gobierno ha puesto sobre la mesa el anuncio de una reforma al sistema de nombramiento de los jueces. De lo que el gobierno ha mostrado hasta ahora, ¿con qué cosas coincide y con qué cosas no coincide? Yo no conozco lo que ha planteado el gobierno. Entiendo que, según he escuchado, el ministro ha señalado que lo va a presentar a mediados de octubre. Sí, eso es como un gran delineamiento nomás. Nosotros le hemos pedido en la mesa participar en la confección de ese sistema porque... ¿Y no los han invitado? No nos han invitado. De hecho, le pedimos el otro día, nos dijo que el Poder Judicial era representado por la Corte Suprema y no nos invitaron. Y por lo tanto ya no hay posibilidad de que los incorporen en esa discusión. Lo desconozco, no sé en qué estado está ese proyecto de ley que se señaló que iba a ser presentado. Ahora, volvamos entonces al caso de Ángela Vivanco. El caso de Ángela Vivanco tiene el componente del cuestionamiento respecto de cómo llegó a ocupar como abogada, por lo tanto, externa, ¿no?, a quienes hacen la carrera funcionaria en estricto rigor, porque entiendo que son 5 los cupos de los 21 ministros de la Corte Suprema y ella es una de esos 5, ¿no?, que no hizo la carrera completa, pero se convierte en jueza o ministro de la Corte Suprema. Una cosa es cómo llega y por lo tanto su nombramiento, pero otro es su comportamiento ya cuando es ministra. ¿Y cómo se corrige ese problema? O sea, vía Carlos Peña editorializada en el Mercurio respecto a este punto. Ya no es solo el nombramiento. Lo que demuestra el caso de Ángela Vivanco es el comportamiento de los jueces también. Sí. Bueno, en ese sentido no podemos ser menos que rigurosos. Ese comportamiento es grave.
y atenta gravemente en contra de la función judicial. Y si existe ese comportamiento, si existe ese conflicto de intereses, debe ser castigado de la más fuerte y potente manera. Es lo que como asociación nosotros pedimos hoy día en la mañana y lo sostenemos nuevamente y lo vamos a sostener permanentemente, porque eso daña directamente la función judicial. Lo otro puede ser corregido, llenar espacios, pero en este caso, usted, cuando un juez dicta una sentencia, usted tiene que confiar en él que está dictando la sentencia en base a derecho y no a intereses particulares, sean políticos o sea del grupo de facto que sea. Como este es un caso cuyos alcances todavía no dimensionamos, porque todos los días vamos descubriendo cada ciertos días elementos nuevos, déjeme preguntarle, porque entiendo que usted está pidiendo que haya una investigación que sea bien a fondo, ¿no?, respecto de los posibles delitos que se hayan cometido al interior del Poder Judicial. Cuando una palabra está mal escrita en el diccionario, ¿cómo sabe uno que está mal escrita en el diccionario? Uno usa el diccionario para ver si una palabra está bien o mal escrita, y si la palabra viene mal escrita en el diccionario, ¿uno cómo sabe que está mal escrita? Le pregunto, ¿cómo sabe uno que la investigación al Poder Judicial va a estar bien hecha si es el mismo Poder Judicial al que le correspondería, además, en parte, tomar posición respecto a esto? ¿Cómo puede garantizar uno que haya una investigación que sea transparente, que sea correcta y que sea la que había que hacer? Sí, bueno, tenemos en este dos casos, y le asumo, digamos, lo que hemos conocido durante el día, que está el conocimiento de la Corte Suprema, que lo hacen sus pares, y después la posibilidad de la acusación constitucional, que fueron las mismas personas que, entre comillas, nombraron, digamos, a la persona que ahora quieren sacar, digamos, el fondo a través de la acusación constitucional. Eso nosotros como asociación lo hemos venido también denunciando. Lo que nosotros hemos pedido, que tanto lo relativo a los nombramientos como al sistema de responsabilidad funcionaria, disciplinaria de los jueces, esté en un organismo independiente, autónomo, con autonomía de carácter constitucional, dedicado exclusivamente a esa función y que no sea formado, digamos, por personas que tengan una participación política activa. Eso no es un capricho de la Asociación Nacional de Magistrados, sino que se sustenta tanto en los principios que ha regulado y en la normativa que ha regulado el Consejo de Europa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también la Comisión de Venecia, que vino a analizar los dos procesos constituyentes en todo el tema de estructura y sistema del Poder Judicial. Ya, para entender bien. De tal manera, ¿por qué? Porque aquí lo que usted detecta y que ha detectado la ciudadanía es que es la independencia del órgano que juzga a los jueces, que el órgano que eventualmente puede hacer que un juez deje de ser juez, sacarlo del Poder Judicial. Y aquí, aparentemente, esa independencia, uno dice, oye, pero ellos formaron sala, estuvieron juntos, y lo mismo pasa con el Congreso, digamos, ¿dónde está eso? Bueno, nuestra legislación, que es una legislación decimonónica, que viene incluso del tiempo de la Edad Media, dictada hace más de 80 años, no resuelve ese problema. Y no lo resuelve porque no hay normas legales claras que regulen eso. O sea, y lo que nosotros hemos venido pidiendo... Déjame preguntarle ahí. ¿Uno no debería entonces eventualmente aspirar a que todo se resuelva conforme a lo que la ciudadanía está esperando? Porque hemos visto encuestas que muestran que el 80% hoy día ya no confía en el Poder Judicial. Eso es, digamos, una institución muy horadada, ¿no? Si a eso le sumamos que 12% confía apenas en el Congreso, 8% en los partidos políticos, a los gobiernos les cuesta construir respaldo, tenemos una institucionalidad en la que se sustenta la democracia que está bien a maltraer, ¿no? Sí. Ahí hay una cuestión que es más profunda. Sí, aquí hay que tener claro, sí, es importante que nosotros también sostenemos que en todo proceso debe cumplirse con el debido proceso, debe cumplirse con una acusación, con una contestación, con prueba, con una resolución fundada y con una apelación. Aquí también, en este proceso que nosotros pedimos hoy día que se siga adelante esta investigación, tiene que tener ese carácter. Nosotros, primero que nada, yo también puedo tener un sentimiento, una percepción de algo, pero esa percepción no puede ser llevar un resultado. Aquí tiene que primar los antecedentes, las pruebas y la racionalidad en la decisión. Y déjeme preguntarle ahí respecto a esto, porque es bastante inédito lo que hizo entonces hoy día el Pleno cuando toma la determinación de suspender de sus funciones a Ángela Vivanco y abrir un cuaderno de remoción, ¿no? Porque entiendo que el procedimiento históricamente había sido más bien iniciar un sumario administrativo, luego eventual suspensión y luego abrir el cuaderno de remoción, pero aquí, antes del proceso administrativo, automáticamente se le suspende y se inicia el cuaderno de eventual remoción. Sí, claro que sí. Bueno, ellos sí explican en la misma resolución de que ya habían conocido algunos antecedentes en la Comisión de Ética y teniendo en consideración eso, los nuevos hechos que se dieron a conocer el sábado de la noche, ellos, digamos, toman esta decisión. Y evidentemente nosotros como Asociación Nacional de Magistrados no podemos estar más de acuerdo porque los hechos que aparecen en este reportaje y que son aparentemente, que surgen de un elemento objetivo, que es un celular de un abogado,
ameritan esa medida y esa medida cautelar de esa entidad y de esa gravedad. O sea, estamos hablando aquí de un ministro de la Corte Suprema que es suspendido inmediatamente sus funciones. Y recién le estamos preguntando, a ver, cuéntenos qué pasó con estas investigaciones, con esta interferencia, con estas irregularidades, con esta intervención, con estas concertaciones, que le dicen, sabe que nosotros la estamos interpelando para que conteste de esa circunstancia. Fue grave y nosotros creemos que esa gravedad, los hechos que se dieron a conocer, revestían esa gravedad y nosotros creemos que esa decisión está de acuerdo a esa entidad. ¿Tiene la misma percepción, la misma opinión respecto de lo que está, del cuestionamiento que hay respecto de Jean-Pierre Matus, el otro ministro que también está cuestionado? Nuevamente hay que hacer diferencias. Quizás ahí, no, en el caso de él, por los antecedentes que conozco solamente en la prensa, no se trata de un tema específicamente de nombramiento, ni tampoco se trata de un hecho que él haya realizado mientras dictaba una sentencia, que es lo grave para nosotros, sino que se trata de conductas que él tuvo antes de ser ministro de la Corte Suprema, que eventualmente pudo no darlas a conocer cuando él va al Congreso para hacer el debido escrutinio y que eventualmente después hay otras conductas que él realiza pero que no están al momento de decidir. Eso tengo entendido que lo está conociendo la Comisión de ética y la Comisión de Ética determinará si es que hay solamente una responsabilidad ética o hay una responsabilidad funcionaria o eventualmente, que es lícito también preguntárselo, si es que hay un ilícito de promedio. Pero eso lo tendrá que decidir hoy en día la Comisión de Ética. Ahora, tenemos el cuestionamiento a la ministra Vivanco, ya está el cuestionamiento a Jean-Pierre Matus durante varias semanas, pero además se recuerda el cuestionamiento que hace algún tiempo se venía haciendo respecto del juez Sergio Muñoz. Y hemos visto, y ahí me gustaría saber qué opina al respecto, de que la discusión política que hemos tenido durante el día, en el que se está viendo si van a haber o no respaldos y apoyos para acusar constitucionalmente y potencialmente destituir a Ángela Vivanco, que se sumen también a las acusaciones constitucionales, otra contra Matus y una tercera contra Muñoz. En el fondo hacer una especie de PAC para que los de un lado y los del otro terminen quedando más o menos satisfechos en términos de esta votación. ¿Qué opinan ustedes sobre ese punto? O sea, nosotros como jueces, obviamente, y cualquier análisis que se hace tiene que hacerse caso a caso. O sea, las gravedades y los momentos son distintos. Entonces, nosotros creemos que obviamente no puede hacerse un PAC. Esto no es, digamos, una compra en un supermercado de alimentos que se van a consumir en el día. No, estamos hablando de juzgando a personas del tribunal de más alta jerarquía en Chile y tiene que ser juzgado como lo hace, como nosotros como jueces juzgamos incluso cuando se expulsa a un niño del colegio, cuando se expulsa a alguien de la universidad o cuando juzgamos un crimen grave. Todo tiene que hacerse de acuerdo al debido proceso. Y nosotros, aquí hay que tener muy claro, nosotros confiamos en que ese proceso, y le exigimos a la Corte Suprema que ese proceso se cumpla en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Cosa distinta es la acusación constitucional. Nosotros como asociación, y no solamente nosotros, sino que el año 2013 ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decía que esta acusación política tiene un riesgo y se denomina, y la misma Comisión Interamericana dice, esto es una acusación política. Y tiene ese carácter político. Y aquí actúa como órgano. Le complicó, perdón, que como que se revista de argumentos jurídicos, pero en realidad la acusación es política, si al final las votaciones son políticas. O sea, lo que podemos ver muchas veces son resultados políticos. Lo mismo ocurre cuando acusan a un ministro del Poder Ejecutivo, ¿no? Que te dicen que la argumentación tiene que ser jurídica, pero al final votan de lado y lado por razones más bien de características políticas y toda la argumentación jurídica que guardaban en el escritorio. Claro, así como nosotros guardamos el corazón de la independencia e imparcialidad de los jueces, también nos cuidamos de estas presiones externas. Y las presiones externas, ya lo ve, puede venir o del Congreso o pueden venir incluso del gobierno, que son los organismos, digamos, poderosos de derecho que existen en el país. Y de eso también hay que protegernos y nosotros como Asociación Nacional de Magistrados seguimos estos lineamientos porque eventualmente la acusación política puede significar un peligro porque no está establemente, dice notable abandono de deberes. ¿Qué significa eso? Esa es una norma que no especifica cuál es la conducta, hay que llenarla de contenido. Y luego algunos dicen, bueno, a un juez que dicta una resolución, por esa resolución no se le puede acusar constitucionalmente porque eso es inmiscuirse en asuntos de una resolución judicial. Ahora dicen, bueno, algunos dicen solamente se puede acusar a un juez por conductas fuera de la dictación de un fallo. Y ese es el límite, digamos, que algunos parlamentarios lo sostienen.
Lo que nosotros decimos es que esto también, la acusación constitucional, que es una acusación política, también puede ser un peligro, porque puede que el día de mañana quizás a los parlamentarios o al Congreso no les gusten las decisiones que dicte un juez, entonces lo van a acusar constitucionalmente porque tiene su tribunal eventualmente atrasado y eso es un peligro. Es un peligro que nosotros debemos advertir. ¿Cuántas veces ha acusado constitucionalmente a ministros desde el retorno a la democracia? Muy pocas, o sea, no alcanzamos a contarla con el dedo de las manos, son menos de las manos en el fondo, y creemos que las acusaciones obviamente han sido en su oportunidad. En este caso, digamos, se han debatido previamente por la ciudadanía. Pregunto porque, claro, usted dice que es un riesgo, pero en estricto rigor es una herramienta que se ha usado re poco para, pero hasta ahora. Bueno, las cosas pueden cambiar porque... Lo que sucedió hoy día no ha sucedido en la historia democrática, es un caso muy excepcional y no ha sucedido y no sucede permanentemente. Eso también hay que tenerlo claro. Lo que pasa es que no podemos estar en las situaciones estas, si pudimos haberla previsto y haber regulado y reglamentado y legislado para evitarla. ¿Cómo se puede haber evitado que un miembro de la Corte Suprema tomara contacto persistentemente con un abogado y que en el fondo el abogado le preguntara si podía prescribir sala o no y ella le decía no sé qué? ¿Cómo se podría haber evitado Yo solo eso? conozco esto por el reportaje que se hizo ayer y el reportaje dice que esto comenzó diciéndole, ¿sabe qué? Yo... quiero reunión con usted para hablar de llegar a la Corte Suprema. Claro. Es como que usted le pregunte a un amigo y sabe que, amigo, ¿por qué no me ayuda? Estoy postulando a tal cargo. Claro, pero vuelvo sobre el punto de que... Y ni siquiera era un amigo, era un conocido. Pero vuelvo sobre el punto, puede que no haya sido necesariamente, en otro caso, el que lo haya ayudado a llegar a un determinado lugar, pero sí que eventualmente le deba otro tipo de favores y que al final terminan igual conversando abogado con un ministro de la Corte Suprema. ¿Cómo uno regula eso? ¿Cómo uno evita que eso pase? Bueno, primero que, es muy difícil regularlo, pero sin embargo, primero que nada, cualquier persona que ejerza un cargo público, de miembro del Estado, tiene toda la normativa de probidad que establece la Constitución. Y nosotros como jueces tenemos el Código Orgánico Tribunal y hoy en día estamos trabajando con la Academia Judicial y la Asociación Nacional de Magistrados en establecer algunos criterios de éticos que tienen que regir y de los cuales tienen que superar los jueces. Como por ejemplo, ¿cuáles? Estamos pidiendo, y ya se acordó, tuvimos una reunión con la Junta de Presidentes en Tongoy, con 17 presidentes regionales de la asociación, se acordó pedirle al Poder Judicial que los jueces, cuando elijan la terna, fundamenten sus resoluciones, que es una petición ética. Usted, la ley no le dice que fundamente, pero usted por ética debiera fundamentar. Segundo, si usted se siente inhabilitado porque la persona que está postulando a este concurso es muy amigo suyo, o es muy conocido, o es de tal persona, inhabilítese, como se inhabilita en cualquier causa. Sí, a los jueces eso le es muy... ¿Ese código debería venir acompañado de sanción en caso de que no se cumpla o es simplemente una recomendación? O sea, mientras no exista ley, eso es una recomendación. Lo que nosotros pretendemos y queremos es que exista una regulación previa sustentado en el mérito y en la calificación y en el profesionalismo de quien postula y va a quedar en ese cargo y que no se involucren otros elementos, criterios o presiones de otra naturaleza, ya sean políticas o ya sean económicas, ya sean de grupo de presión. Hoy día el grave problema que tenemos en Chile, y es algo que ya está en Chile, que es el crimen organizado. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Se ha premiado. ¿Qué pasa si el Poder Judicial, no se ha premiado, han habido amenazas al Poder Judicial? O sea, no sabemos si se ha premiado, para ser más efectivamente, no lo sabemos, sí, efectivamente. ¿Qué pasa con esa permeabilidad cuando la legislación permite que se premie? Eso es lo que nosotros legítimamente nos preguntamos hace 20 años y hoy día vemos este caso y que legítimamente nos preguntamos hoy día, quizás en 20 años más vamos a estar viendo una realidad como esa. Lo que pedimos es que hoy día se prevea y se evite. Ya. Con legislación. Perfecto. Una última pregunta. Dado que varias de estas eventuales modificaciones que tengan que adoptarse para efectos de cambiar la forma de nombrar a los jueces, pasaría por el Congreso, ¿usted cómo mira también esa discusión política donde pareciera que aquí están primando más criterios de características político-ideológicas en un año electoral? Porque este año electoral partió ahora y termina en diciembre del próximo año. Tenemos 4 elecciones de por medio, o sea, probablemente segunda vuelta de gobernadores y después tenemos primera y segunda vuelta.
¿Y cuánto cree que eso pueda contaminar también esta discusión? O sea, yo pretendo que esto puede sonar a cliché, pero yo pretendo que esto sea un compromiso de Estado y de un Estado, digamos, que dure mucho tiempo y que de forma transparente. Y lo otro, que Y considerando que este es un caso que está salpicando a la clase política, ¿siente que eso hace más posible que sea un compromiso de Estado o por el contrario, que cada quien se atrinchere en su propia postura? No, acá tiene que haber una responsabilidad, incluso la misma Corte Suprema tiene que haber una responsabilidad del gobierno y también del Congreso, así como tienen los jueces. Y lo que de alguna manera nosotros pedimos es que haya un real cambio, no es que sea un cambio simplemente de modificación de statu quo, o sea que ahora van a elegir otros, pero otros también van a tener criterios de carácter solamente político. Eso nosotros no queremos. Lo que pedimos e insistimos si no es nada del otro mundo, pedimos idoneidad, profesionalismo, calificación, y eso es fácil determinarlo. Usted mismo lo menciona, los académicos lo tienen muy claro: años de experiencia, especialidad en la materia, conocimientos avanzados sobre el tema y resoluciones, digamos, que están a la vista, digamos. Que están a la vista. Entonces, si no hay mucho aquí, nosotros no estamos pidiendo inventar la rueda. Alejandro Vera, presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, acompañándonos esta noche en la entrevista Prime. Muchísimas gracias por venir a brindar contexto a un tema tan delicado. Muchas gracias, Juan Manuel. Nosotros agradecemos tener hoy día esta voz. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos también en Mega Noticias Ahora. Sigue la actualidad. Que estén bien, buenas noches. La entrevista Prime.